Amén. Hermanos, vamos a comenzar este servicio y esta predicación, y vamos a leer la Biblia en Hechos capítulo 1, versículo del 9 al 11. La escritura nos dice de esta manera: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Una vez más, gracias te damos, Jesús, por la hermosa vida que nos das y por la oportunidad que nos das de estar aquí, por la oportunidad que me das de enseñar y por la oportunidad que nos das de aprender también. Gracias, oh Dios, y la honra y la gloria sea para ti. Y Señor, que mis palabras sean claras para que las podamos entender. Gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermanos, siéntense, por favor. Este mensaje yo le he titulado Listos para testificar. Hermanos, estamos listos para testificar. Los apóstoles esperaron al Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo, estuvo con ellos. Y aún nosotros, hermanos, estamos listos porque nos dio el poder para testificar. Nos dio las herramientas necesarias. Entonces, para empezar, déjeme decirle que en esta escena, Jesús ascendió ante los propios ojos de los discípulos al cielo. Mire las últimas palabras en el versículo 8. Dice la Escritura: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, lo que más le interesaba a nuestro Señor Jesucristo era alcanzar al mundo para Dios. Pero fíjese lo que sucedió inmediatamente que les da estas palabras: recibiréis poder. Dice que sucedió el acontecimiento más asombroso de la historia. Jesús comenzó a ascender lentamente de la tierra hacia el cielo. Los discípulos quedaron asombrados, con los ojos fijos en el espectacular cuadro. Ellos estaban contemplando uno de los acontecimientos más asombrosos de la historia, más asombrosos y fenomenales que jamás experimentarían. Nunca más lo volvieron a experimentar así. La ascensión de Jesús, el levantamiento de Jesús, el regreso del Hijo de Dios de la tierra hacia el cielo donde Él pertenecía, la vida espiritual donde Él pertenecía. Mire las palabras del versículo 9. Dice la Escritura en el versículo 9. Dice: viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El Señor ascendió lentamente en forma dramática y espectacular. Pero surge una pregunta para mí que quiero compartírselas. ¿Pero por qué partiría de esa manera a los cielos? ¿Por qué partió de esa manera? ¿Por qué ese momento tan espectacular para los discípulos? ¿Sabe por qué? Porque por el bienestar de nosotros, por el bienestar de los discípulos, pero el bienestar también para nosotros. Existen varias razones de por qué ellos necesitaban tan dramática partida. La Escritura nos dice en Hechos capítulo 2, en el versículo 23 y hasta el 36, dice la Escritura: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veéis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor, que significa toda potestad, Señor, que significa todo poder, toda autoridad. Y Cristo, que significa el enviado de Dios para salvación de aquellos que creerían.
Cristo, hermanos, necesitaba dramáticamente o dramatizar esto y enfatizar el hecho de su partida. Desde su resurrección, Él se les había aparecido y desaparecido a voluntad. Iba y venía. Y en esta partida iba a ser diferente y definitiva. Él no regresaría otra vez más por ahora, o sea, pues desde ese momento. Por lo tanto, su partida tenía que ser diferente y quería dejárselas impresas en la mente, en el corazón y en sus conciencias de los discípulos de una vez por todas. Y claro que de nosotros como discípulos en estos tiempos también. Cristo quería que los discípulos recibieran confirmación adicional, una confirmación más asombrosa de que era exactamente quien decía ser. Él dijo: soy el Cristo, y eso es lo que es. Mediante su ascensión o levantamiento a los cielos, estaba proclamando más allá de cualquier duda. Miremos estas gloriosas verdades. Número 1, Él es el Señor, como decíamos. En Hechos 2, capítulo 2, versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente a toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces Él es el Señor. Él es el dueño de todo lo que existe. Es el dueño de toda la humanidad, pero no significa que toda la humanidad va a ir con Él eternamente. Significa que aquella persona que recibe a Cristo, recibe el llamado de Dios para ser salvo, ese se irá con el Señor. Entonces, Él es el Señor. Número 2, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Juan capítulo 10, versículos 9 y 10 dice: Jesús les dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermano, hallará alimentos en Cristo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces el ladrón no descansa. El ladrón sigue trabajando, tratando de meterse en los corazones de los hombres. Pero Cristo vino a abrir la puerta, y Él es la puerta, la única puerta que nos da la entrada con el Señor eternamente. Marcos capítulo 16, versículo 19 dice, lo testifica así: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Dice la Escritura en Lucas capítulo 24, versículo 51. Lo dice así: y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. No es que simplemente lo ocultó, es que la nube lo tomó y se lo llevó a los cielos. Entonces pregunta: ¿sabes qué espera el Señor? Número 1, que sus discípulos testifiquen del gran amor de Dios. Que testifiquen del gran amor de Dios con sus palabras, con sus hechos, y todos los días hablar de ese amor tan grande que se ha manifestado en nuestras vidas y que puede manifestarse en la vida de las otras personas. Del sacrificio que ya ha hecho por Cristo. Cristo en la cruz fue movido a misericordia por ti y por mí. Dio su vida para que nosotros fuéramos salvos, para que a todo aquel que creyere en Él no fuere condenado, sino fuere con Él a los cielos. Número 3, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que nuestra deuda ya ha sido pagada por todos los hombres que creen en Él. Ya ha sido pagada, hermanos. Cristo la pagó en la cruz. Tú tenías una deuda, yo tenía una deuda que pagar por mi pecado. Pero Cristo en la cruz del Calvario dio su vida para cada uno de nosotros, para que nosotros, hermanos, estando muertos, viviéramos para Cristo. Juan capítulo 3, versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y miren lo que dice el versículo 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ha sido condenado, hermanos, simplemente porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios.
Somos contados como ovejas de matadero, dice la Escritura. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, nos ha amado tanto que dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, hermanos. Versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, algo que yo no pueda conocer, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar, nada te puede arrebatar de las manos de Dios, dice la Escritura. Cristo, hermanos, necesitaba dramatizar y enfatizar que sus discípulos no debían quedarse mirando al cielo. Ellos deberían poner manos a la obra que tenían por delante y regresar al aposento alto y esperar la promesa del Espíritu Santo para poder llevar el Evangelio a todas partes del mundo actual en ese tiempo. Hermanos, entonces era necesario esta dramatización para que pudieran entender, metérselas en la mente y en los corazones y en sus conciencias para llevar este hermoso mensaje a todas partes del mundo. No te quedes ahí parado, hermano, tienes que continuar haciendo la obra de Dios. Ya te equipó, ya te dio el Espíritu Santo. Una vez que crees en el Señor, hermanos, tienes el Espíritu Santo, el equipo para poder testificar. No solamente con nuestros labios, sino con nuestros hechos. ¿Qué esperaban? Esperaron y orar por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Esa presencia ya está con nosotros. Dice la Escritura que el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Y por eso, hermano, tenemos el poder para poder testificar. No por nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Y después testificar a un mundo perdido y sumido en desesperanza, necesidad. Hermano, hay una gran necesidad en el mundo entero. Una gran necesidad que necesitamos llevar al mundo entero. Dígame una cosa, ¿qué estamos haciendo para poder proclamar el Evangelio? La Escritura nos dice muy claro que el Evangelio tiene que ser predicado a todas partes del mundo. Como Cristo, como nuestro sumo sacerdote, se conmueve y le duele por los sentimientos de nuestras inconsistencias. Hermanos, somos inconstantes. A veces estamos, a veces no estamos, a veces creemos, a veces no creemos. Y nos libera y socorre en medio de todas las pruebas. Hermano, Dios nos socorre. Hermano, no tengas temor, no tengas miedo, testifica al mundo entero. No solamente es venir a la iglesia, es testificarle al mundo entero que Cristo dio su vida en la cruz por aquellos que creen. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, nos va a dar todas las cosas, la fuerza necesaria para poder llevar el Evangelio a otras partes del mundo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió por nosotros, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por cada uno de nosotros. ¿Por qué intercede? Porque sabe nuestras debilidades, porque sabe que somos inconstantes. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, dice la Escritura. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó en la cruz del Calvario y mostró su amor en la cruz del Calvario. Es necesario, hermanos, entonces que nosotros llevemos el Evangelio a otras partes del mundo, porque nos amó tanto que quiere que cada uno testifiquemos. Por eso el mensaje se llamó listos para testificar. Marcos capítulo 16 versículo 19 dice, lo testifica así: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó
a la diestra de Dios Padre. Entonces, hermanos, que nuestra deuda ya ha sido pagada, como hemos dicho, pero es necesario que entendamos que Cristo ya la pagó. Por lo tanto, hermanos, testificamos de ese amor de Cristo. Cada día, todos los días de la vida. Hermanos, qué hermosa encomienda nos dio el Señor. Pero qué triste que muchas de las veces no lo hacemos. ¿Por qué razón? Bueno, porque el hombre está tan enfrascado en las cosas del mundo, en el trabajo, en las cosas de la vida, en los problemas de la vida. De hecho, le damos mucho énfasis a los problemas de la vida. Cuando el Señor mismo dice, no te preocupes tanto. La Escritura nos dice muy claro que Él nos dará todas aquellas cosas que nosotros necesitamos. Hermanos, se apiada de nosotros, lo cuida de nosotros. Hermanos, estamos muchos hasta bien gorditos. Hermanos, Dios nos bendice. Por lo tanto, simplemente hagamos lo que tenemos que hacer. Como hijos de Dios, tenemos una encomienda: testificar de Cristo. Todos los días, no hay vacaciones, todos los días. Recuerde, no solamente es venir a la iglesia, es testificar al mundo entero de Cristo. Cristo nos ama, Cristo espera de nosotros eso, que llevemos ese hermoso mensaje a todas partes del mundo. Y cuando usted escucha a todas partes del mundo, quizás usted diga, pero yo no puedo ir a todas partes del mundo. Pero si hay misioneros que van a otras partes del mundo, ¿qué tenemos que hacer? Sacar nuestro dinero para que otros vayan. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, gracias. Te damos siempre por la bendición que nos das, por la vida, por la salud y por estos momentos. Gracias te damos, oh Dios, y bendito seas. Recibe la honra y la gloria siempre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén.